el pantallazo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, siendo las 6 en punto de la tarde del día 12 de julio. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación y evento académico de hoy con el rol del contador en facturación electrónica, así como nos lo presenta Pablo en su presentación. Y adicional a ello, en la convocatoria informamos sobre el papel del contador actual en el negocio de la década, los documentos electrónicos. Todo a cargo de Pablo César Ugarte desde la Ciudad de México, que nos acompaña hoy. Pablo, eres bienvenido y la sala es tuya. Muy bien, Janet. Dejé de compartir, sí, porque quiero que me vean para presentarme. Tranquilo. Siempre, para darle un poquito más de formalidad al tema. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Antes a María Janet, a todo su corporativo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto platicar con los contadores acerca de varios temas que vamos a tratar. Les platico un poquito en mi historia. Yo tuve la fortuna de empezar con este tema de los documentos electrónicos en México hace 11 años ya aproximadamente, como director de un corporativo, un proveedor tecnológico. Aquí se les llamaba PAX, y tuve la fortuna de crecer desde el principio con esto, cuando los documentos incluso no eran obligatorios, sino que únicamente eran utilizados en transacciones de importación y exportación. Con el paso de los años, tuve la fortuna de ser invitado a ser el presidente de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica. Esta asociación lo que intentó fue, lo que sucedió fue que englobó a todos los proveedores tecnológicos para presionar de cierta manera a la autoridad para que acelerara el proceso de migración, porque llegó un momento en que ya todo eran aplazamientos y prórrogas y todo este tema, y ya los contribuyentes estaban listos, decían, pero ¿y ahora qué hacemos? Y otra vez lo aplazaron, ¿no? En México, afortunadamente, los contribuyentes entendieron que los aplazamientos eran lo de menos, que ellos tenían que estar listos. Se generó esto que se conoce aquí, que probablemente esté dando también en Colombia ya, que es el efecto dominó. Es decir, había quienes parecía que por ley todavía no estaban obligados, pero su proveedor, al que le querían vender el producto o servicio, les decía, yo soy un facturador electrónico y ya no te voy a recibir documentos que no sean electrónicos. Entonces generó este efecto dominó que es muy importante para acelerar el proceso de migración a los documentos electrónicos en un país. Viví toda esta etapa, aprendimos aquí en México muchísimas cosas echando a perder, porque a fin de cuentas, desgraciadamente, cuando algo es tan nuevo como era esto hace unos años en el mundo, pues en México aprendimos echando a perder. Pero afortunadamente después, ya como empresario, como parte de Facturatec desde hace algunos años, lo replicamos en México con mucho éxito y ahora lo estamos haciendo en Colombia desde hace 4 años. Y este aprendizaje lo estamos aprovechando para que para el colombiano no resulte ser un parto, ¿no? Porque los latinoamericanos en general, todos, tenemos esta natural resistencia a los cambios. Es algo intrínseco en nuestra cultura. Y entonces cuando algo lo hacíamos desde hace muchos años igual, y de repente nos dice, y sobre todo nos lo dice la autoridad, no, pues lo tienes que hacer de manera diferente, inmediatamente nos ponemos en contra, levantamos la guardia y decimos, no, pero ¿por qué? Si así estamos bien, estábamos tranquilísimos, qué necesidad, si así estaba padrísimo todo, y resulta ser que Colombia ya no se podía dar el lujo de esperar más en este proceso de migración a los documentos electrónicos, porque estaba atrasado, bueno, sigue de hecho atrasado, en comparación con México, con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con otros países con los que tiene relaciones comerciales muy importantes. Entonces, si tú tienes relaciones importantes con otros países y estás atrasado en un proceso tan sencillo como el tema de los documentos electrónicos, pues sales de competencia. Entonces, hace algunos años lo entendieron claramente y se echó a andar toda esta migración, que es un proceso natural. Yo les decía, oigan, ¿a poco alguno de ustedes todavía sigue utilizando una máquina de escribir? ¿O alguno de ustedes sigue utilizando el teléfono fijo en su casa en lugar de utilizar un teléfono móvil? La tecnología nos está alcanzando a todos. Hoy no podemos dejar este aparatito en la casa porque sentimos que se nos olvidó un brazo o una pierna o el hígado. Es inmediatamente la sensación de que me siento incompleto, porque la tecnología a fin de cuentas nos ayuda a facilitarnos las cosas. Entonces, es muy importante que los contribuyentes en Colombia entiendan que esto obviamente
lleva una parte de aprendizaje, obviamente lleva un proceso doloroso hasta cierto punto y complicado, por eso de repente uso la analogía del parto, pero que cuando pase el tiempo y todo el mundo estemos haciendo documentos electrónicos, todos vamos a darnos cuenta de que, al contrario, ¿cómo podíamos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes? Hoy en día aquí en México nadie se acuerda de la época en que no hacíamos documentos electrónicos y para todos es lo más natural del mundo, pero lleva un proceso. Precisamente uno de los elementos más importantes en todo este proceso de migración son ustedes, los contadores. Están en un lugar estratégico, en un momento estratégico del país. El contador es los contadores en grupo son los que pueden decidir si esto se acelera o se retrasa. Y lo mejor para el contador es ayudar a que esto se acelere. Y precisamente les voy a platicar por qué. Para eso estoy aquí, para platicarles por qué lo mejor que puede hacer el contador es acelerar este proceso y además aprovechar muchísimo que están en esta posición estratégica, en el momento correcto, en el lugar correcto. Ahora sí voy a comenzar a compartir la presentación, ya que tuve el gusto de presentarme con ustedes. Vamos a ver este tema. Ok. La plática se llama El rol de contador en la facturación electrónica, el papel del contador en el negocio de la década de la facturación electrónica, el nombre que ustedes le quieran poner. Quiero comenzar con unas cifras muy interesantes que nos permiten dimensionar lo que sucede cuando un país decide migrar a los documentos electrónicos. Primero, estos son números en México. Del lado izquierdo vemos una columna que dice contribuyentes en 2010 y del lado derecho otra columna que dicen contribuyentes en México en 2020. Y vamos a ver lo que sucedió en la historia. ¿Por qué es importante? Porque dicen por ahí que no conoce su historia tiende a repetirla. Y aunque no es la historia de Colombia, sino la de México, no queremos que se repitan los errores que se cometieron en México y que en Colombia es algo más sencillo. Dimensionemos. En México, en el año 2010, había... Pablo, para el conocimiento de todos, le pregunto, ¿cuántos años lleva México adelante de nosotros? Y las palabras que usted acaba de decir son importantísimas. 11. No cometer los errores que cometieron ustedes. Entonces, son 11 años de experiencia es a la cual siempre es tiempito. Es muchísimo, Maja. Acuérdense ustedes qué estaban haciendo hace 11 años. Hagan ese ejercicio mental, tantito. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 11 años? Muchos de ustedes todavía estaban estudiando el colegio, ¿no? Otros pues, estaban estudiando en la universidad. Otros, pues estaban a lo mejor ya pues, haciendo sus pininos ya como contadores, pero ni siquiera les pasaba por la cabeza que iba a suceder esto. 11 años es muchísimo tiempo de retraso. Veamos lo que pasaba en México. En 2010, ni siquiera me estoy yendo a 2022, estoy haciendo nada más una comparativa 10 años después, del 2010 al 2020. Había 28 millones y fracción de contribuyentes activos. Para el 2020, es decir, en 10 años, tras la migración a los documentos electrónicos, se multiplicó por 2.74 veces. En 10 años, el número se incrementó a 77 millones y fracción. Empleados. En México, en 2010, había registrados empleados que estaban haciéndose nómina, 18, casi 19 millones. En 2020, 10 años después, se triplicó el número, casi 60 millones de empleados. Las personas físicas declarantes, que son las personas naturales en Colombia, había 3 millones y medio en 2010 y 10 años después, 8 millones 400, 2.46 veces. Y este número es impactante. Personas morales declarantes, que son las personas jurídicas en Colombia, personas morales declarantes, había 161.984. Había una evasión fiscal brutal, había una informalidad tremenda, y entonces había muy pocos declarantes, ¿no? En 10 años aumentó 7.22 veces el número de personas declarantes, personas jurídicas declarantes en México. Es un número impactante. ¿Qué nos dice esto? Nos dice precisamente lo que está pasando en Colombia, que la migración a los documentos electrónicos en un país no solamente sirve como un método de control, porque sí sirve para mejorar el control en cuanto a la recaudación para un gobierno, sino que aumenta la base recaudatoria.
Los que pagamos impuestos desde hace muchos años nos estamos quejando siempre de que, oye, siempre pagamos los mismos, a los de arriba les condonan impuestos y los de abajo son informales y no pagan, y siempre somos los mismos de en medio los que pagamos, ¿no? Y que mantenemos al país. Bueno, precisamente la migración de los documentos electrónicos permite, uno, tener más control en la recaudación grande y exigir que las condonaciones no sean tan amplias y generar que los que están en la informalidad se formalicen. Por dos razones. Una, por el mayor control y segundo, por la certeza que le da a un inversionista crear una empresa pequeña o grande o convertirse en un profesionista registrado, porque bueno, las condiciones están dadas para mejorar. En estos 3 años y medio, 4 años que Colombia empezó en el proceso de migración a los documentos electrónicos, los números se han incrementado notablemente. En los últimos 2 años se han recaudado 320 billones de pesos colombianos. Es un récord de recaudación tributaria en la historia de Colombia. Ya sabemos que, independientemente en ese tema no nos vamos a meter, si pudiéramos ver reflejados todos nuestros impuestos sería maravilloso, ¿no? No sucede, pero bueno, tenemos que tener este beneficio de la duda de que los impuestos van a generar mejoras y progreso en el país. Si no hay ingresos, si no hay impuestos, aunque nos duela que nos quiten el dinero de nuestra bolsa que ya lo teníamos, pues no se podría tener servicios, por lo menos servicios públicos. Entonces, una recaudación mayor, en teoría al menos, permitiría tener mayores beneficios en cuanto a recursos en el país y servicios. Hoy en Colombia aproximadamente ya hay 1.313.000 nuevos declarantes. En 3 años y medio ya hay casi 1,5 millones más de declarantes, es decir, empresas que están formalizando. Ya se generaron aproximadamente 8.900.000 declaraciones sugeridas. Los estaban declarando, estaban evadiendo, estaban todos en informalidad incluso en el tema fiscal. Y la meta de cumplimiento en la meta de recaudo es el 103.9%. De acuerdo a lo que publicó la DIAN, ya se cumplió, ya hay 800.000 facturadores electrónicos, ¿no? Incluso agrega la frase de una cifra en constante crecimiento. Y es así, porque hay una base de 4 millones de contribuyentes que tienen que convertirse en facturadores electrónicos, sin mencionar que hay crecimiento en el número de declarantes. Para empezar, el 1,5 millones nuevo, ¿no? Entonces, ahorita apenas ha migrado el 20% de los contribuyentes. A pesar de que ya hay fechas estipuladas, que ya hay fechas límite, estamos todavía muy lejos de lo que todavía debe suceder en Colombia. Porque estamos hablando de que hay el 20% de los facturadores electrónicos apenas, que normalmente son los más grandes, pero falta un 80% que es pues, la masa, ¿no? Digamos, el grueso de los contribuyentes en el país. Más lo que falta en cuanto a nómina, que están migrando apenas el último grupo, más lo que falta en cuanto a documento soporte electrónico, más lo que falta en el tema de la recepción, más lo que falta en el tema del post electrónico, más lo que falta en cuanto al tema de contabilidad electrónica. Todavía estamos en pañales en Colombia en este proceso de migración. Pero ya se están dando pasos y se están viendo los resultados. Los resultados que son, a fin de cuentas, en beneficio de Colombia. Cambiando un poquito, vamos a revisar otras cifras interesantes en México, que ya son un poquito más en relación de lo que platicaremos ustedes y yo. Número de contadores públicos en México en 2010, 374,000. Número Pablo, de contadores públicos. estamos todavía en la primera diapositiva. No me digas. Eso es lo que no me para gusta. Para que vaya corriendo, por favor. Espérame, eso es lo que no me gusta tanto del MITS, que hay que estar compartiendo cada hoja, ¿no? Dame un segundo, voy a salir, me voy a ponerla así y lo voy a ir presentando así. Ahí ya ven, ¿no? Que ya cambió un poco. Todavía no ha subido, hay que darle a subir. Dame un segundo. A ver, le voy a poner así, aunque no se vea en la pantalla completa. Lo importante es que se vea. Ok, ya está la segunda hoja que hablaba yo de los números que se ha publicado en la DIAN. Ya se ven, ¿no? Correcto, ya lo vemos. Ya. Ok, bueno. Vamos a hablar, lo voy a tener que presentar así, y ustedes me van diciendo. Lo vemos perfectamente, tranquilo. Qué bueno. Aquí hay 3 cifras, les decía yo, que ya van a ser en relación de lo que quiero platicar con ustedes. El número de contadores públicos en México en 2010 era de 374,000. Les platico y les soy honesto. En ese entonces, la carrera de contabilidad pública iba hacia abajo. Cada vez
durante los últimos, del 2000 al 2010, por así decirlo, iba decreciendo la cantidad de personas interesadas en estudiar contabilidad pública, porque los pocos contadores que había estaban acaparando el mercado y no había gran cosa que hacer, porque el contador se le consideraba, de verdad, perdón, no quiero ser peyorativo, al contador se le consideraba un cuentanúmeros, aquí en México sí. Era el tipo que al que le pagabas por fuera y le decías, contador, ahí le van mis facturas, le entregabas un archivero lleno de facturas, el pobre contador llenaba su mesa, la mesa de su casa de las facturas para llevar la contabilidad y le pagabas una cantidad de X al mes, que normalmente era muy poquito, porque si el contador te decía, oye, necesito subirte lo que estoy cobrando, ay, contador, si ni hace nada, nada más hace una o 2 veces al año el trabajo. Así era. Entonces, la carrera de contabilidad se veía así como que, no, pues yo ya no quiero estudiar contabilidad. ¿Qué quiere estudiar, hijo? No, pues cualquier otra cosa menos contabilidad. Sin embargo, precisamente con la entrada de la facturación electrónica y luego la generalización de los documentos electrónicos, la carrera de contabilidad se revalorizó. Y entonces la gente dijo, ay, mira, con todo esto nuevo, los contadores actuales no entienden nada. Están aprendiendo y normalmente es gente ya muy grande y tienen que aprender. Y yo vengo estudiando la carrera, voy a estudiar una carrera, me voy a meter a contabilidad. Tan es así que en 10 años, 2.11 veces el número de contadores que había en México había en el 2020. 790,000 contadores. Una carrera que estaba desvalorizada, se revalorizó. Hoy ya pasan del millón de contadores en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día, sin contador, estás muerto aquí. Así de sencillo. Pero hay un tema importante. El contador ya no puede seguir siendo el contador que era antes. ¿Por qué? Pues porque simplemente todo está cambiando. Y si yo sigo asumiendo mi profesión como la asumía antes, estoy cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque me voy a quedar rezagado. Me voy a volver un contador arcaico y me van a comer las nuevas generaciones de contadores y además, o los que estén actualizándose de la manera correcta. Entonces, esta imagen que nosotros teníamos del contador de antes debe cambiar. El contador, primero que nada, no debe temer a la tecnología. No les quiero platicar cuántas veces escuché de parte de contribuyentes y de nuestra red de distribuidores, tenemos una red de aproximadamente 400 distribuidores, que me decían, es que el contador le está diciendo a mi cliente que se espere, que no se cambie hasta que lo obligue la fecha de la DIAN. Y entonces le decía yo, oye, se me hace complicado entender esto, ¿no? ¿Por qué? Y la razón principal es que el contador no quiere migrar este tema electrónico porque, bueno, le implica un montón de trabajo, un montón de actualizaciones, tiene que capacitar a su gente y no lo quieren hacer. Y entonces tienen a los contribuyentes parados. Eso es una manera incorrecta de asumir esto, ¿no? Los contadores que hoy en día les está yendo mejor son los que entendieron que deben abrazar la tecnología. Deben tener la capacidad de hacer más eficientes sus procesos a través de los cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque se vuelven más productivos y vuelven más productivos a sus clientes. Hoy en día los proveedores tecnológicos les podemos ayudar precisamente en esta tarea a los contadores, porque no solamente estamos pensando en las empresas grandes. Bueno, hay contadores que trabajan en una empresa y es a lo que se dedican, pero hay contadores que tienen clientes como outsourcing y no todos son clientes grandes. También tienen que ayudar a las pymes, tienen que ayudar a los contadores pequeños de a pie. Y eso es a través de la tecnología. Y no se trata de que ustedes elijan para sus clientes ni la plataforma más robusta ni la más cara para no preocuparse y quedar bien con ellos, sino tienen que entender que esto tiene que ser lo más amigable para sus contribuyentes, sus clientes. ¿Por qué? Porque pues, hay que hacer el parto y mejor lo hacemos cesárea, ¿no? En lugar de que pujen. Mejor hacemos cesárea, aunque después puede ser más doloroso. En el momento no es tan traumático, por lo menos para la madre, ¿no? Y entonces les podemos ayudar a que a través de esta evolución, los contribuyentes grandes, pero también los medianos y los pequeños, que son ese 80%, puedan emitir documentos electrónicos. Un contador que sigue recomendándole a sus clientes que se esperen a que venga la obligatoriedad los está metiendo en un problema. Porque como les decía, viene este efecto dominó y aquí en México pasó mucho y está empezando a pasar en Colombia. Yo soy una empresa que tengo 50 proveedores. Yo ya migré porque soy una empresa grande, ya estuve obligado, ya migré a la facturación electrónica.
Incluso yo hago mi nómina electrónica con mis empleados y de repente le digo a mis clientes, oigan, ya no les voy a recibir factura electrónica. Digo, factura en papel, necesito pura factura electrónica. Oiga, pero a mí mi contador me dijo que me esperara porque ya vi que por fechas todavía no estoy obligado. No, está bien, no te preocupes, yo no te estoy obligando a nada. ¿Quieres seguir siendo mi proveedor? Necesito una factura electrónica. Oye, pero me toma tiempo el habilitarme y todo este asunto. Pues apúrate, porque si no, yo aquí tengo otra fila de proveedores esperando ocupar tu lugar, ¿eh? Y si tú no estás listo, perdón, yo no te pago. Lo que ya me diste el servicio o producto, ya me diste, yo no te lo puedo pagar porque no me puedes emitir una factura electrónica. Y se empiezan a problemar las cosas. ¿Y quién realmente tiene la culpa si es que recomendó eso a su cliente? El contador. ¿Y contra quién se ve el contribuyente? Pues contra el contador. ¿Qué necesidad? El contador debe hacerse amigo de la tecnología, ser el primero que la abrace para que el cliente diga, ah, ok, mi contador ya entendió este asunto. Qué bueno, me voy a seguir recargando en mi contador, que es el que sabe. Pero no solo eso. El contador también debe adquirir habilidades de interrelación y comunicación interpersonal. Parte de la evolución del contador de antes al contador actual debe ser poder transmitir la información de manera clara, relevante y a tiempo con sus clientes. Sabemos que un porcentaje alto de los contadores adolece de la capacidad de comunicarse correctamente. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente es una profesión un poquito más abstracta que permite llevar todo aquí controlado, pero no me estoy comunicando constantemente más que con mis clientes en algunos momentos específicos. El contador debe capacitarse y saberlo transmitir. Todos sabemos que los contadores, igual que los médicos y los abogados, son los profesionistas que todo el tiempo se están actualizando. Y está bien, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Pero si no lo sé comunicar a mis clientes, me estoy quedando con información valiosa y ellos pues, siguen en el limbo, ¿no? Hoy los contribuyentes y las empresas le están dejando claro a sus contadores que son generadores de cambio y formadores de opinión. Véanlo ustedes si o no, cuando alguien en una plática de café o de restaurante dice algún argumento, un empresario suelta algún argumento con sus pares, normalmente es algo que le dijo su contador, ¿no? Porque están confiando en ellos de manera contundente. Entonces, el contador debe aprender a comunicar correctamente cada detalle para que a su vez el empresario lo entienda y también lo pueda comunicar en estas pláticas y sentir y hacerle sentir a sus colegas o a su competencia que saben de esto, ¿no? Tercera habilidad que debe tener el contador actual en comparación con el contador arcaico. El contador debe entender si es que trabaja para una empresa, es decir, yo soy el contador de tal empresa, o yo llevo la contabilidad de 3 o 4 empresas, que la función del contador o del área contable en una empresa deja de ser únicamente llevar números. El contador debe ser un colaborador directo de los accionistas. Nosotros les platico. Nosotros aquí en nuestras juntas de mandos medios con nuestros líderes en el corporativo, tenemos al contador presente. ¿Por qué? Al jefe del área contable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar alguna decisión con el capital, nosotros que somos propietarios y que decimos, últimamente es mi dinero y yo hago con él lo que quiera. A lo mejor antes podías decir eso. Hoy en día, tomar una decisión así, sin consultarlo con tu contador, te puede llevar hasta la cárcel. Aquí en México te puedes ir a la cárcel por un error cometido con tu capital sin la orientación de tu contador. Entonces, todas mis acciones y estrategias que me permiten aumentar el valor de las acciones de mi empresa, tomo en cuenta a mi contador. Es un colaborador mío. Y casi que cobra la importancia que tiene mi médico o mi abogado de cabecera. Si mi doctor, mi médico no está actualizado y no me sabe comunicar las cosas, mi diagnóstico, me puedo morir. Si mi abogado no está actualizado y no me sabe comunicar qué debo decir, me puedo ir a la cárcel. Y lo mismo pasa con mi contador. Me puede costar una multa que no aguante mi empresa, es decir, una multa tan alta que yo no puedo sostener. Si sabes qué, sigo operando o pago la multa, perdón, voy a tener que dar de baja a mi empresa. O incluso, en casos delicados, me puede llevar a la cárcel. Entonces, el contador ya no es el que lleva mis números, no.
Por lo tanto, debe aprender incluso de negocios. No les estoy diciendo que se metan a estudiar una maestría en negocios necesariamente, o un diplomado en negocios, o que estudien otra carrera de negocios, no. Pero tienen que leer acerca de negocios. Está bien actualizarse acerca de todas las reformas tributarias, todo este tema, pero de repente abran si es que todavía tienen la costumbre de comprar el periódico, abran la sección de negocios, y si tienen la costumbre ya de meterse a páginas en internet de periódicos, abran la sección de negocios y lean acerca de lo que está pasando en esos temas. Porque ahora ya son un asesor. La empresa, el empresario, busca tener en su contador un consultor de negocios. El prototipo del contador público que se limitaba a cuadrar números, a memorizar normas de contabilidad y que nada más era como una hormiguita trabajando, ya no nos sirve a los contribuyentes. Necesito que sea un consultor que me acompañe en las decisiones más importantes de mi empresa, que acompañe las decisiones a los contribuyentes y que define el rumbo junto con ellos a seguir, ¿no? Y que sea el rumbo correcto. Los contadores actuales deben ser auténticos asesores de negocios. Lo repito, los contadores actuales deben convertirse en auténticos asesores de negocios. Pero también hay algo bien importante aquí, y es por lo que todos salimos todos los días a la calle a trabajar y a dedicarle más tiempo que el que estamos probablemente en nuestras casas. Bueno, ahorita lo de la pandemia cambió y a lo mejor estoy en mi casa más tiempo si es que he decidido hacer home office, ¿no? Pero en la mayoría de los casos todavía seguimos yéndonos a una oficina a pasar más tiempo del que pasamos en nuestras casas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque algo muy importante, porque nosotros queremos crear más ingresos para nosotros, para nuestras familias, porque a fin de cuentas significa bienestar, ¿no? Comodidad, tranquilidad, una serie de cosas que estamos buscando como satisfactores, poder pagar pues, una beca para mis hijos, para que ellos, cuando yo les falte, por lo menos tengan estudios garantizados, poder llevarme de vacaciones a mi familia de vez en cuando, que hace un rato que no lo hacemos, poder tener un hobby, a lo mejor me gusta jugar golf o tenis o ir al cine o ir a comer a un restaurante, tener mi propia casa, comprar, actualizar mi auto y si no lo tengo, comprarme un auto. Todo eso por lo que trabajamos, ¿no? A menos que realmente tengan un perfil absolutamente social, que es totalmente plausible. La mayoría trabajamos, sí, porque nos gusta hacer nuestro trabajo, pero también porque nos gusta lo que resulta del trabajo, ¿no? Dicen por ahí que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es lo que hace uno con el dinero y para qué sirve. Entonces, el contador debe dejar de martirizarse y ganar unos pesitos y depender del número de clientes que tengo y de lo que me pagan mensualmente, nada más. La mayoría de los empresarios, lo que tenemos una frase, por lo menos aquí en México, no sé si se replica en Colombia, que dice que no debemos tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si queremos que nuestros ingresos aumenten, debemos entender que dedicar el 100% de nuestro esfuerzo a una sola actividad quizá no es lo óptimo, ¿no? Y que cuando vemos que alguien que también es contador como yo le está yendo mejor que a mí, no necesariamente es porque tiene más clientes o porque tiene clientes más grandes, sino porque probablemente está haciendo algo más que le esté redituando un ingreso extra que puede combinar con su profesión. El contador debe encontrar la manera de generar mayores ingresos para sí mismo. ¿Por qué? Porque bastantes conocimientos tienen ustedes y bastante se han quemado las pestañas, como decimos aquí, estudiando, como para aprovechar este momento histórico en Colombia. Ustedes están parados en la punta de la montaña. ¿Qué van a hacer con estar parados en la punta de la montaña? Nada más observar el paisaje o aprovechar su ubicación. Todo lo que ustedes estudiaron antes, que es mucho, más lo que han estado teniendo que aprender y estudiar hoy en día, es el equivalente a especializarse. Que me platique cualquier profesionista en Colombia, a excepción probablemente, como decía, de los médicos y los abogados, ¿cuánto ha tenido que leer últimamente para actualizarse en su profesión?
Ni cerca están de los contadores, ni cerca. Bueno, pues hagan de cuenta que se metieron de un diplomado y estudiaron otra vez, ¿no? Se metieron a estudiar. Conviertan las horas que le han dedicado a actualizarse y leer y aprender todo lo que está pasando con las nuevas normas y eso, conviértanlo a tiempo de cátedra, ¿no? Como si estuvieran en la universidad. Ya hubieran terminado un diplomado probablemente. Bueno, pues esa especialización vale mucho. Entonces es el momento exacto para que ustedes hagan todo lo que hacen hoy, pero que ahora aprovechen y lo conviertan en una fuente de ingresos recurrente y constante. Y no dependiendo únicamente de lo que quieran pagarles sus clientes. Porque, les repito, oye, fíjate que ahorita con todo este tema de la facturación electrónica te voy a cobrar un poquito más. No, contador, ¿cómo cree? Oye, pero es que las tener que hacer, sí, pero las tengo que hacer yo. Bueno, yo las voy a hacer por ti. Sí, contador, pero usted no entiende que ahorita por el COVID la cosa está muy complicada. Luego platicamos, ahorita no le puedo pagar más. Ojalá lo entienda, ¿no? No, pero y si no lo entiende, pues ahí hay muchos contadores, ¿no? Este momento histórico y la posición estratégica en la que están ustedes, esta combinación de situaciones, durará al menos los siguientes 20 años. Probablemente no más de eso. Entonces les hago la siguiente pregunta. Háganselo ustedes mismos. Quiero voltear en 20 años, de 20 años a partir de ahora, y ver que dejé pasar este momento histórico de la migración histórica en Colombia y mi posición estratégica para hacer más dinero del que estaba yo haciendo y hoy en día, 20 años después, estar tranquilo con mis finanzas. Y soy una persona más grande, estar tranquilo con mi retiro. Y soy una persona entre los 30 y 40 años que ya tengo las cosas que necesitaba. Y si soy un joven, ahora estoy establecido como empresario, como contador y tengo un despacho. ¿De verdad estoy dispuesto a voltear hacia atrás y ver que dejé pasar esta oportunidad, este momento histórico? No creo que ustedes quieran que les pase eso. Porque además, en 20 años, si dejaron pasar este momento, van a voltear y van a voltear a ver a sus colegas y van a decir, oye, cuando hace 20 años estábamos igual, este tipo y yo, y estudiamos lo mismo, y teníamos el mismo número de clientes, y supuestamente sabíamos lo mismo, ¿por qué este cuatro tiene toda la abundancia y dinero por todos lados y yo no? Porque él se aprovechó de ese momento histórico y su posición estratégica. Y va a ser muy doloroso. Y además para eso ni siquiera hay que ponerse tan creativo, ¿eh? O sea, solo hay que aprovechar que debido a todas las indicaciones de la autoridad, todas las normas, todo eso, hay que aprovechar modelos que ya son exitosos en otros países como aquí, ¿no? Como México, como Argentina, con Chile. Hay un tema bien interesante y que deben entender ustedes claramente por qué esto de los documentos electrónicos puede ser un gran negocio. No sé si cuántos de ustedes hayan dedicado ya a algún negocio antes. Bueno, en ventas hay un tema interesante. El 50% de la venta es el producto. El 50% de la venta es el que lo vende. Pero todo eso sucede únicamente si soy capaz de crearle la necesidad al que quiere comprar o que él solo tenga la necesidad ya existente. Si yo le intento vender una alfombra a alguien que no necesita alfombra porque vive en Cali y hace calor, y no soy capaz de hacerle entender que necesite esa alfombra, pues yo podría ser el mejor vendedor de alfombras que no le voy a vender la idea y ni la alfombra. Pero en este tema de la facturación electrónica, los documentos electrónicos, ya no hay que convencer a nadie de que necesita las soluciones. ¿Por qué? Porque es obligatorio. La obligatoriedad es lo que abre la oportunidad. La obligatoriedad es lo que facilita todo lo que está sucediendo hoy. Y por eso se le denomina el negocio de la década. Porque ¿qué otra cosa es obligatoria comprar? Si no tienes coche, pues, no compras gasolina. Es más, teniendo coche, si un día dices, no, sabes que está muy cara la gasolina, no voy a empezar a andar en bicicleta a mi trabajo, no necesitas la gasolina. Y no me digan que los impuestos, porque los impuestos no los compramos, no nos dan nada por el pago de impuestos. Eso más bien es un dinero que ya teníamos en la bolsa y ahora tenemos que sacarlo para pagar los impuestos. Estoy hablando de cosas que pueda comprar. No hay nada que sea obligatorio. Agua,
Pues sí, digo, hay botellas de agua, hay agua en botella, hay filtros, pero a fin de cuentas hay gente que toma agua todavía desde la llave o de los ríos y sucede, ¿no? Obviamente tienen estómago de hierro y no les pasa nada, pero sucede. La obligatoriedad es la base de todo. Y hoy los contribuyentes tienen que adquirir por obligación documentos electrónicos. Entonces, hoy en día en México los contadores se visualizan como empresarios, ya no se visualizan como profesionistas simplemente. Probablemente cuando eligieron estudiar contabilidad no estaban pensando que iban a ser empresarios, pero todos quieren ganar más dinero. Ninguno de ellos dice, no, yo el dinero la verdad ni me gusta, me chocas más, me quema las manos. Eso no pasa. Pero hoy en día un contador en México gana mucho más de lo que ganaban los contadores antes. ¿Y por qué? Porque ya no nada más ejercen su vocación, sino que entendieron que tienen que evolucionar y convertirse en asesores y aprovechar y poner los huevos en una diferente canasta y tener 2 o 3 canastas al mismo tiempo. Dicen, oye, entonces, ¿quién lleva la contabilidad de los contadores en México? Ellos, obviamente, ellos llevan la contabilidad o tienen un despacho o ellos mismos llevan todos sus clientes, pero lo laborioso, los numeritos, la talacha que le decimos aquí en México, la hacen auxiliares contables, a los que les pagan un sueldo o un porcentaje de lo que les pagan sus clientes, mientras ellos se dedican a hacer negocios, aprovechando lo que saben, lo que se han especializado y la posición en la que están. Y entonces han hecho mucho más dinero que antes para ofrecer a sus familias un nivel de vida mucho más alto. ¿Cuál es la combinación clara? Invertir poco, recuperar muy pronto y a partir de ahí ganar mucho dinero. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por favor, Maja, por favor, les pido que hagan preguntas en relación a lo que he platicado, ¿no? No me pregunten de cosas que no, porque bueno, a fin de cuentas, pues nos vamos a extender aquí hasta la medianoche. Entonces, con mucho gusto respondo preguntas. Maja, a ver, si quieres irme leyendo las que tú consideres que, si es que hay alguna, Pues, y si no, si alguien levanta la mano y quiere yo hacer creo una pregunta, que parece ser que todo muy bien explicado, o no han entendido nada, no hay preguntas, no hay levantadita de mano. eso siempre es bueno, Sin embargo, vamos a motivarlos para eso que siempre es bueno, nos pero aprovechemos al máximo su presencia. Es lo más importante también escucharlo de viva voz, tus experiencias y todo este proceso de negocio con facturación electrónica. entonces, pues sí, ¿Quién de pronto está muy claro? Dice Buenas Nancy, noches. todo muy claro y motivante, y Alexander Abella tiene la palabra. Alexander, puedes Qué hablar. pena que no active la cámara, me disculpan. Tranquilo, tranquilo. ¿De dónde Bueno, te comunicas? de Bermuda Valle, Colombia. hola Alexander, buenas tardes, dime. Buenas, Pablo, gracias, muy amable. Sí, muy interesante lo que usted nos comparte y pues no sé, es una inquietud que creo que es el sentir de muchos de los profesionales de la contaduría, nosotros los contadores acá en Colombia, y que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y es el tema de los honorarios que muchas veces mucho colega se regala. Y no se tiene, a pesar de que se habla pues de las tarifas, se habla pues de establecer como unos parámetros para hacer unos cobros, pero vemos aún que hay mucho colega que realmente no cobra lo que vale su trabajo. Y pienso que allí falta como la intermediación del ente que nos controla en la profesión para que, no sé, se establezcan como una especie de, no sé si sanciones y multas, para que nos podamos ceñir definitivamente en las bases. Sí, sí, efectivamente. Las multas tardan en llegar. Y les explico por qué. Por si un cliente dice, mira, ni están multando. O sea, no hay problema, ni siquiera están multando, la DIA no está multando. Eso pensamos aquí en México, ¿no? Y entonces de repente decían, tienen hasta tal día para hacer tal cosa, ¿no? Y pasaba ese día y no había multas, ¿no? Y decían, mira, ni están multando. No pasa nada, yo me sigo esperando. ¿Y qué creen que pasó? Que las multas son retroactivas. Y que si tú, por ejemplo, te dicen que la fecha límite es el 3 de marzo y tú dices, ya estamos a 16 de junio y no te ha caído ninguna multa, en lugar de estar tranquilo, vete preocupando.
Porque cuando la DIAN diga, ok, la multa que te iba yo a cobrar ni siquiera valía la pena, vamos a dejar que vamos a esperar hasta ver hasta qué día te interesa obedecer el lineamiento y migrar, ¿sale? Y resulta que el tipo migra hasta agosto. Entonces la DIAN te dice, muy bien, ok, aquí hacemos corte, y entonces tu multa corre del 3 de marzo que tocaba la obligación que no migraste hasta el 3 de agosto, tu multa es de tanto. Oiga, pero ya migré todo. Sí, sí, pero tenías que haber migrado en marzo. Oiga, pero a fin de cuentas, mejor tarde que nunca. Eso es una payasada. Es un dicho que no aplica aquí. Y entonces, cuando empezó el SAT, que es el equivalente de la DIAN aquí en México, a soltar las multas, fue un destripadero que no les quiero platicar. Porque todo el mundo se quejaba, no, oigan, es que hubieran avisado. No, 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 ¿por qué te tengo que avisar que te voy a multar? Yo no te tengo que decir que si tú no te migras te voy a multar. Tú tenías que haberte migrado porque yo así te lo indiqué. Ahora no me digas que te sorprende que te estoy multando porque seguramente por tu cabeza en algún momento te pasó que podrías exponerte una multa. Y aquí la tienes, felicidades, a pagar. Entonces, nosotros, incluso les decía de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica, presionábamos al SAT diciendo, oye, por favor, empieza ya a multar a los contribuyentes que no se migran a tiempo. Y por ahí multaba a algunos de los grandes. Incluso en Colombia ya ha habido casos de multas a empresas grandes por retrasarse. Lo hacía con algunos, ¿no? Que le convenían, porque si es una empresa grande y la multa, a lo mejor de por unas 15 días que se atrasó, resulta que son varios millones de pesos, dice, bueno, este sí vale la pena multarlo como chivo expiatorio, pero la recaudación vale la pena. Estarle multando de a pesitos pues, le implica más trabajo a la DIAN y no tiene sentido. Mejor me espero a ver en qué momento migra. Hablen con sus clientes y háganle saber eso. No nos podemos esperar más. ¿Por qué? Porque te estás esperando una multa. Después no me vengas a decir a mí que yo no te avisé que había que migrarnos a tiempo cuando te caiga la multa. Porque yo sí te dije que no nos podíamos confiar. Se los comparto para que ustedes a su vez lo puedan compartir con sus clientes, porque sí sucede, ¿eh? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo importante? Muchas gracias. Independientemente de asesorar yo a mis clientes en ese sentido, yo tengo que entender cómo, pues como contador, que se me pueden ir clientes, que puedo empezar a multar clientes, que hay empresas que desaparecen tras este tema, muchas empresas desaparecen tras este tema, y yo no quiero ser una de esas, ¿no? Y yo no quiero que de 100 clientes que yo tenía, de repente me quedan nada más 40 porque 60 ya no aguantaron la multa. Es mi responsabilidad a fin de cuentas. Así como los pacientes de un médico son su responsabilidad, los clientes de un abogado son su responsabilidad, los clientes de un contador también. Entonces tengo que entender que debo comunicarles correctamente todo esto para que ellos no se expongan. Yasmín Elena tiene una preguntita en el chat, me agradaría darle la palabra por si ella Díganos. personalmente lo quiere expresar. Yasmín Elena. Díganos, Yasmín, buenas tardes. Bueno, parece ser que tiene problema Ella dice, la pregunta que hizo el colega estaba enfocada en las tarifas que cobran los contadores a sus clientes y que no hay tarifas específicas para cobrar. Algunos colegas regalan los trabajos por cobrar muy bajo. Ni la sabrá. ¿Cómo podría la DIAN establecer las tarifas para que los contadores cobran a sus clientes? No les interesa. Perdón, pero no es la DIAN. Acá el ente de control, El por ejemplo, colegio que de la contadores, por ejemplo. contadores, exacto. No, Como tampoco. ente debería entrar a mediar en eso. No se puede. Tú no puedes obligar a nadie a cobrar tal o cual cantidad. No puedes establecer un tabulador. No ha sucedido en ninguno de los países que han migrado a los documentos electrónicos, ni sucederá. Porque a fin de cuentas estamos en países que hay libre competencia, ¿no? Es más, nosotros entre proveedores tecnológicos no podemos decirle a la DIAN, oye, hay que establecer un precio promedio para que eso sea lo que cueste las soluciones. No, no se puede. Estamos en países de libre competencia y cada quien le pone el precio o el valor al servicio o al producto que ofrece. Precisamente a eso me refiero con el tema de no tener los huevos en la misma canasta. Es, ok, tú síguete bajando de precio, está bien, me robarás un cliente para llevarle su contabilidad, pero tú no entiendes el tema de la facturación electrónica y tú no puedes ayudarle a tus clientes a convertirse en facturadores electrónicos ni a seguir los lineamientos de la DIAN porque tú no te has actualizado.
Si te hubieras actualizado, no estarías bajándote el precio, estarías revalorizando lo que estuviste aprendiendo. Y además, pon tú que lo hagas. Yo tengo otro negocio aquí. Aprovechando lo que sé y que soy contador, yo tengo otro negocio. Los huevos no están en la misma canasta. Ahorita les voy a platicar precisamente cómo pueden diversificarse. Pero ese tema que ustedes mencionan de que el Colegio de Contadores o la Asociación de... son países de libre competencia y nadie puede hacer un tabulador de precios porque cualquiera dice, sí, estoy de acuerdo. Aquí en México, por ejemplo, también tenemos negocios en radio y también tuve la suerte de presidir durante 2 años a la Cámara de Radio y Televisión en la región en la que estamos. Y las tarifas, por ejemplo, por un spot en radio, por 30 segundos en radio, estaban en una cantidad de más o menos, mantenemos ahí. Llegó una estación de radio nueva que igual se unió a la asociación y dijimos, oye, las tarifas están más o menos fluctuando por aquí. Dijo, sí, muy interesante, yo vengo con un respaldo de una cadena nacional y los voy a vender en tanto. Oye, pero no te puedes salir donde dice. Pues es que es un acuerdo aquí entre caballeros. Miren, caballeros, me da mucha pena, pero esto es un negocio y yo voy a poner los precios que sean. Y se empezó a pulverizar, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues después, ya platicando, dijimos, oigan, no nos conviene pulverizarnos, que se pulverice él, va a llegar un momento en que sus costos no le van a dar para lo que está cobrando y solito va a tronar, ¿no? Y va a reventar. Nosotros aquí hay que mantenernos porque pues eso es, no podemos establecer un tabulador, pero sí podemos tener estrategias para que mis clientes me valoricen más y, por otra parte, hacer cosas diferentes para que yo le pueda ahora quitar los clientes a este chistoso, porque yo tengo otras opciones que ofrecer a sus clientes que él no. Carlos Angulo, Pablo hace una observación, más que todo comenta, que si vamos a tocar en esta exposición un poco sobre la nueva implementación de los documentos electrónicos que empiezan en agosto, sobre todo para esas personas naturales que pasan cuentas de cobro. Eso sí lo podemos tocar, a fin de cuentas lo vamos a platicar, es uno de los pasos que tiene natural el proceso de migración de los documentos electrónicos. Es el documento de soporte electrónico. El documento de soporte electrónico es un documento que aquí en México ya ni siquiera existe. Es un documento de transición. ¿Para qué sirve? Para que aquellos que todavía no están obligados a ser facturadores electrónicos puedan seguirme vendiendo los productos o servicios que ellos ofrecen, sustentando yo ante la DIAN que hay una operación económica. Él no está obligado a facturar electrónicamente, yo emito un documento electrónico sustentando ante la DIAN que yo intercambié dinero por un producto o servicio. Hoy en día en México ya no hay ningún contribuyente que no esté obligado a hacer factura electrónica, ¿ya me entendieron? Hoy en día en México hasta los del sector primario que son pesca, ganadería, agricultura, todos ellos ya tienen que hacer un documento electrónico. Lo que no les obliga el gobierno es a que lo emitan en el momento exacto. Ellos pueden ir una vez al mes y generar todos sus documentos durante ese periodo, pero todos tienen que hacer facturas electrónicas. Entonces, el documento de soporte electrónico es un documento de transición que tiene características diferentes al documento de soporte análogo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que un documento se convierta en electrónico? Quiere decir que se transmite a la DIAN a través de un XML. Ese archivo XML que ustedes conocen, esa es la factura electrónica. Ese es el importante, ese es el documento electrónico. El otro, el PDF, únicamente es una representación gráfica. Ese no vale. Aquí a veces se utiliza nada más como para que me firmes de recibido, algo así, nada más. No es como como antes imprimíamos con la copia rosa, la copia amarilla y la copia azul, y entonces se repartían en diferentes departamentos en una empresa, así. Para eso sirve el PDF y para leer mejor, porque a fin de cuentas el XML es un código alfanumérico complicado de leer, ¿no? Pero lo que hace que sea válido y que suceda el intercambio de información entre la DIAN y los contribuyentes es el XML. El documento electrónico, el documento de soporte electrónico, precisamente lo que hace es que facilita la comunicación entre la DIAN y el contribuyente a través de un XML. Listo, listo, bueno. Por ahí creo que vi una maneta. Martín Peña. Martín, abre el micrófono. Martín. Martín levanta la manito, pero no tiene micrófono activo. Martín, en caso de que tu micrófono no pueda estar activo, me puedes escribir en el chat y con mucho gusto leo tu consulta. Ok.
Voy a continuar, Maja. Martín, te Sí, agradecería que tu pregunta la guardes para después. Entonces claro que sí. decíamos, no debo tener todos los huevos en la misma canasta. A pesar de que soy contador, si quiero en 20 años voltear y darme cuenta que yo sí aproveché mi momento histórico y perdón, el momento histórico del país y mi ubicación estratégica como contador, tengo que tomar acciones diferentes. Hay muchas en el mercado, obviamente hay muchas en el mercado. Yo les voy a platicar la que tenemos en FacturaTech. En FacturaTech tenemos hoy en día 450 distribuidores autorizados, de los cuales 280 y tantos son contadores, más del 50% son contadores. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente lo primero que hace cuando tiene dudas acerca de los documentos electrónicos es ¿a quién se le acerca? Principalmente pues, a su contador. Y el contador es el que le orienta. Y el contador le resuelve la vida, y el contador le hace todo, y el contador sigue cobrando lo mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es darle la oportunidad a los contadores de convertirse en distribuidores autorizados. ¿Eso qué implica? El contador firma un contrato con FacturaTech en el cual se especifica que es un distribuidor autorizado, hace una inversión que es mínima, y él se convierte en el vehículo a través del cual el contribuyente encuentra la solución tecnológica de documentos electrónicos que necesita. Y en el camino el contador se gana un porcentaje muy atractivo. Tenemos 4 opciones de negocios. Por ejemplo, Maja es una distribuidora máster de FacturaTech, la que les invitó esta plática. Y ella tiene una red de distribuidores que invirtieron 1.990.000 para ganar el 25% de cada producto que compran sus clientes, o 3.190.000 para ganar el 35%, o 6.490.000 para ganar el 40%. ¿De qué ganan ese porcentaje? De todos los documentos electrónicos que adquiere sus clientes cuando se convierten en usuarios de FacturaTech. Oiga, contador, ¿qué hago? ¿Ya necesitamos hacer factura electrónica? Sí, ya necesito hacer factura electrónica. Oiga, ¿necesito hacer nómina electrónica? Sí, ya necesito hacer nómina electrónica. ¿Documento de soporte? Sí. Recepción, ahorita con el tema de título de valor, efectivamente. ¿Qué hacemos? No te preocupes, yo lo tengo resuelto. Yo soy distribuidor autorizado de documentos electrónicos, entonces lo tiene resuelto conmigo todo. No me diga, yo pensé que nada más lleva mi contabilidad. No, bueno, sí, obviamente llevo tu contabilidad, pero aparte puedo hacer esto. Y entonces aquí puedo ofrecerte factura de emisión electrónica, puedo ofrecerte nómina electrónica, puedo ofrecerte documento de soporte, puedo ofrecerte recepción y la emisión de documentos título valor, en fin. Perfecto, contador. ¿Es caro? No, es muy barato. Aquí está, pum. Entra a este portal, pon mi clave de distribuidor, listo. Perfecto, yo te explico cómo comenzar a hacerlo o paga un poquito más y que te lleven una implementación completa de la mano el corporativo de FacturaTech y entonces quedas listo ya nada más para empezar a generar tus documentos. Ok, contador, perfecto. Él no les paga a ustedes, él paga a FacturaTech en la transacción y FacturaTech les paga el 25%, el 35% o el 40% dependiendo del nivel de inversión que hayan hecho. Y eso es muy importante porque es recurrente. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque por ahí hay gente, hay empresas que astutamente, no digo inteligentemente, astutamente lo están aprovechando para conseguir referidores. Entonces, a ti como contador te dicen, mire, contador, páseme a sus clientes, yo le doy un 10% de sus clientes, nada más por habermelos pasado. Perfecto, yo no invierto nada, te paso a mis clientes, me das el 10%. Resulta ser que estos clientes, pues se les van a acabar tanto las facturas electrónicas como los documentos soportes, como las nóminas, como los documentos en general. Oiga, contador, ya necesito comprar más. Oye, mi cliente quiere comprar más. Perfecto, ahí está. Mi porcentaje, ¿de qué? Pues mi cliente está volviendo a comprar. Ya le dimos su porcentaje por haberlo traído. Pero sigue siendo mi cliente, sí, de contabilidad, pero ahora es mi cliente de documentos electrónicos. Y yo, pues, usted bien, gracias, ya le dimos su porcentaje por habernos referido al cliente. Adiós. Y se acabó. En cambio, este tema de convertirse en distribuidor autorizado, en el contrato está especificado que tú eres un distribuidor que por cada transacción de tus clientes, o puede ser gente incluso que no sean tus clientes, porque ahí es otro tema, muchos de nuestros distribuidores están teniendo clientes nuevos de contabilidad que antes no tenían, porque como los contadores no están preparados en esto y llegan y les preguntan y no tienen idea, y nuestros distribuidores son expertos, porque los capacitamos para que sean expertos, entonces les están quitando a sus clientes de contabilidad. Se vuelve como un double shot que le llaman, ¿no? O
sea, efectivamente yo estoy ganando dinero de mis clientes actuales, pero me está refiriendo clientes nuevos que yo ni conocía, me están recomendando con ellos porque su contador no entiende de esto, y yo sí, yo soy un experto. Y cuando mi cliente tenga que volver a comprar, perfecto, oye, contador, ya se me acabaron mis nóminas, ya necesito más, perfecto, vuelvo a comprar y yo vuelvo a ganar ese porcentaje. Y si vuelvo a comprar, vuelvo a ganar ese porcentaje. Y además no nada más compro factura, contador, también compro nómina, perfecto, gano el porcentaje de las facturas, más de las nóminas, más los documentos soportes, de todo lo que mi cliente necesite de soluciones, yo gano el mismo porcentaje. Y entonces el negocio prosperó, yo no estoy haciendo nada más que acompañar a mis clientes en el proceso de inmigración, pero no tengo todos los huevos en la misma canasta. Le estoy llevando su contabilidad efectivamente, pero le estoy ayudando en este proceso de migración. Y me estoy llevando muy buen dinero. Para que ustedes entiendan la dimensión en este tema. Durante el COVID, mientras miles de empresas estaban cerrando sus puertas porque no pudieron comercializar lo que vendían, nuestros distribuidores estaban ganando más dinero que nunca. Porque con todo y COVID, con todo y lo que ha pasado, con el paro nacional, la obligatoriedad de la migración no se detuvo. Siguió y nuestros distribuidores siguieron ganando dinero porque la gente decía, aprovecho que ahorita hay paro nacional, que tengo tiempo, yo no soy manifestante, y entonces ahorita que no tengo, están cerradas mis empresas, voy a mi contador, ¿qué pasó? Oye, fíjate que voy a aprovechar para migrarme, perfecto. Y nuestros distribuidores, dinero y dinero. Otra prueba de que este negocio es muy noble. En México nos tocó lo que le pasó a Colombia recientemente. En México también hace 4 años, perdón, hubo cambio de gobierno y también fue un gobierno de izquierda y populista. ¿Y qué sucedió? Que mucha gente dijo, uy, no, va a llegar este cuate y va a echar para atrás el sistema de la facturación electrónica. Y entonces nos decíamos, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque pues, esto es neoliberal y pues como que no. A ver, vamos a racionalizar este tema. ¿Qué sucede cuando un presidente nuevo entra a un país? ¿Qué necesita cumplir lo que prometió en campaña? ¿Y qué necesita para poder cumplir lo que prometió en campaña? Pues dinero. ¿Y cuál es la manera más fácil de recaudar dinero para cumplir con sus propuestas? Los impuestos. ¿Y cuál, demostrado ya en México, en Colombia, en Chile, cuál es la manera más rápida de aumentar la recaudación fiscal? Con los documentos electrónicos. Entonces, al contrario, aquí en México sucedió que cuando llegó el cambio de gobierno, aceleró el proceso que ya se estaba letargando, aceleró el proceso de migración porque necesitaba dinero para cumplir lo que se prometió. Entonces, nuestros distribuidores, ya hablamos con ellos, no se preocupen que hay un nuevo presidente, al contrario, eso no pasa nada. Alégrense que están en el negocio correcto, que es tan noble, que esté Juan, bueno, que esté Petro, que Juan, quien haya, que antes de que fueran las elecciones y se definiera quién era el ganador, ustedes no se preocupen. El que entre va a necesitar recaudación y va a necesitar de la migración de los documentos electrónicos. La inversión, platíquenme algún otro negocio que les pueda dejar este porcentaje de ingreso con este monto de inversión o con este monto de inversión. Con este porcentaje de ganancia, con obligatoriedad de compra de su producto. No están vendiendo fruta que la gente a lo mejor dice, no, yo ahorita fruta no, gracias. No les pueden decir, no, ahorita yo no, gracias. Están obligados. No se trata de convencerlos que inviertan, no, para nada. O sea, yo venía a platicar de lo que tiene que hacer un contador en Colombia. Maja me hizo el favor de invitarme, obviamente como uno de los socios del corporativo. Pero sí, ya estando aquí, o si ustedes son un grupo de gente inteligente que se dedica a la contabilidad y tiene un grupo de clientes cautivos, bueno, pues esto puede acomodarles bien. Y tienen a su lado a Maja, que es una distribuidora máster que es experta en esto y que los puede asesorar perfectamente. Volvemos a abrir, para preguntas y respuestas, ya sea de lo que platicamos antes o de esto nuevo que acabo de platicar. Sí. Tenemos a María Camila González y a Carlos Angulo aquí en filita. María Camila, ¿puedes abrir el micrófono? Claro que sí. Dinos, por favor, María Camila. Buenas noches, por acá, buenas noches. Hola. Mucho gusto, soy María Camila, yo soy ingeniera industrial, graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Yo trabajo con mi papá, él es contador público. Y pues, la verdad, en este momento
estoy sintiendo que estoy perdiendo plata porque la verdad, normalmente manejo Facturatex para todos los clientes que manejamos. Estoy con Facturatex ya con 10 clientes. Nosotros manejamos más que todo ganaderos y agrícolas, que manejan pues, un porcentaje muy bajo de facturas. Entonces, Sí. pues estoy con él escuchando la capacitación y él pues, me dice, venga, ¿y usted por qué no se hace distribuidora? Pues sí. Sé implementar, le hago a mis clientes facturas, nóminas, estoy pendiente de documentos soporte y de ahora del tema de título valor, ¿sí? Realmente llega la capacitación porque estoy pendiente de ese tema que se supone que mañana comienza. Sí. Entonces, mi duda va, ¿cómo me puedo yo volver una distribuidora en este caso que conozco también la aplicación y me gusta? Y pues no es bueno comparar, sí, pero a diferencia de otro, otro proveedor tecnológico que hay acá en Colombia, no sé si lo conozca, que Sigo, Sí, sí, claro. es un proveedor demasiado costoso. Exacto. Yo migré todos mis clientes a Facturatex, al comienzo pues tenía un poco pues de pereza por el paso de los ítems, de los proveedores y eso, pero realmente es muy costoso y cosa en que estuve total desacuerdo es que Sigo me iba a cobrar la firma digital. Exacto. El Y certificado. eso, pues, el certificado, y yo dije, es inaudito que yo por un paquete, yo tengo clientes que no hacen más de 2 facturas al mes. Ujú. Son clientes pequeños o los arroceros que por ciertos meses facturan, hay otros que simplemente abonan y otros que está quieto el tema. Claro. Entonces, pues, más que ir al tema, quisiera saber cómo yo me vuelvo distribuidora, Mira, tú aprovechando pues, todo lo que... entendiste perfectamente, María, perdón, es María Camila. María Sí, Camila. señor, María Camila. Entendiste María perfectamente Camila, ¿de qué ciudad estás? Ah, qué pena, estoy desde Neiva, Huila. Muy bien, Neiva. María Camila, te entendiste perfectamente el tema. Qué bueno que estuviste presente. ¿Estás haciendo trabajo, sobre trabajo más bien de lo que hacías antes y no estás ingresando un peso más? Correcto, sí, señor. Sí, Entonces, precisamente se trata de eso, es decir, ¿por qué tengo que trabajarle de más a mis clientes y sin ganar un peso extra, ¿no? ¿Qué tienes que sí, hacer? yo simplemente Pues, les informo. ¿qué tienes que hacer? Pues invertir, digo, ya viste el monto, o sea, depende, primero definir qué porcentaje quieres ganar a tus clientes, ¿no? Luego, hacer la inversión, elegir la opción de negocio, la licencia que quieras, puede ser la que está ahí, que ves que es emprendedores, o la estándar, o la plus. Y entonces dices, quiero invertir, ¿qué tengo que hacer? Muy simple, te piden los documentos, tus documentos como contribuyentes, se llena un contrato, se firma un contrato en el que queda especificado que tú te conviertes en distribuidor autorizado de Facturatec, que vas a ganar este porcentaje de cualquier compra de cualquiera de las soluciones que ofrece Facturatec en el mercado durante las veces que tu cliente requiera recomprar. Y además de todo, vas a recibir una capacitación sin costo. Le vas a poder ofrecer a tus clientes todas las actualizaciones sin costo. Vas a estar recibiendo constantemente información valiosa que te permite compartirla con tus clientes sin costo. Y lo mejor de todo, no estás limitada a tu región. La licencia de distribución es nacional. Entonces, pon tú que tu área de acción actualmente es Neiva y tus clientes los tienes ahí, pero no te limites a eso. Hay muchísima gente allá afuera que está buscando un proveedor tecnológico y no sabe a dónde porque no hay tienditas de facturación electrónica. Y son demasiados costosos, la verdad. Y no tienes, bueno, exacto, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera, porque su contador no sabe, dice, ¿y dónde compro? ¿En quién me apoyo? Lo único que haces cuando te ves en distribuidor es, obviamente, vamos a hacerlo con tus redes sociales, con desde tus áreas de contacto, con tus bases de datos, decirles, lo que haces es levantar la manita y decir, señores, yo soy distribuidor autorizado de documentos electrónicos. Y entonces la gente va a decir, ay caramba, ¿por qué no me habías dicho? Bueno, porque todavía no lo era, ¿no? Me acabo de convertir en distribuidor autorizado de documentos electrónicos, aquí estoy. Y va a haber gente en varias partes del país, ex compañeros de colegio tuyos, amigos, familiares que viven en otro lado de Colombia, que tú les vas a avisar, oigan, por cierto, soy distribuidor autorizado de documentos electrónicos, y entonces van a decir, oiga, ¿por qué no? Aquí está, ¿no? Lo que yo estaba buscando, que no hay tienditas, mi familiar o mi amiga lo es, ayúdame, por favor.
Y tú, con la capacitación que te vamos a dar, con todo lo que vas a aprender, vas a decir, perfecto. Y con lo que ya sabes, porque comentas que ya haces muchas cosas para tus clientes, pues, perfecto, vénganse. Y les vas a facilitar la vida. Los distribuidores de Facturatec son facilitadores para los contribuyentes. Una duda, Tiene este que ser- valor que estoy viendo en pantalla, que me hablen de 1.900.000, 3.100.000, ¿ese valor se paga anual No, una sola vez. una sola vez? ¿Y Y ya. por cuánto tiempo abarca ese contrato? Mira, ¿O depende? el contrato es por 3 años, pero nosotros no pensamos renovar contratos. Le ponemos una fecha de 3 años porque, te soy honesto, así como hay gente que se inscribe al gimnasio y nunca va, o sea, va el primer mes y luego ya no se vuelve a parar por ahí, Ujú. gente que ha invertido en nuestra licencia de distribución y empiezan y después ya no, ya, entonces, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? Es que me salió, ahora pusimos un restaurante, mi esposa y yo, ay, pues aprovecha y tienes el restaurante, ¿no? Y se le cierra el mundo, ¿no? A fin de cuentas, hay una frase muy interesante que es importante y por eso todo lo que platicamos antes con ustedes, los negocios no son para todo el mundo. Qué bueno, porque si no estaremos vueltos locos, todos estaríamos en un negocio y sería una locura, ¿no? Pero para quien no es un negocio, pues es que pues ya nomás no renueves tu licencia, ya listo, ¿no? Ya no tienes, ya, gracias, estuvo padre nuestra relación, suerte. Y entonces me permite tener una red de distribuidores, la que sí está dedicada a trabajar, y sin inventar números, ¿no? O sea, yo, ¿para qué quiero decir? Tengo 700 distribuidores en el país, lo único que haces es engrosar un número, que 230 de ellos no venden, ¿no? Porque no les dio, pues no a todo mundo le da Dios la posibilidad, ¿no? Pero tengo 480 que están en viento en popa. Entonces, de todos ellos saben perfectamente los que trabajan. Mientras tú estés haciendo, aprendiendo, trabajando y tengas clientes, mira, este no es nuestro negocio. Nuestro negocio no es las licencias de distribución, a fin de cuentas. Nuestro negocio es ganar, ganar. Yo quiero tener más clientes de documentos electrónicos, pero a través tuyo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú eres la cara. El latinoamericano no le quiere comprar a una página en internet. Sí, no. O sea, Al cliente hay que charlarlo. a lo mejor Pues, unos tenis, ¿no? claro. Va a comprar unos tenis, ay, no pasa nada si los compro no sé, en Alibaba o los compro en donde sea, no pasa nada. Pero ya comprar una solución de documentos electrónicos para mi contabilidad y para mi tema fiscal, eso es más delicado. Yo no quiero entrar a un portal y comprar desde ahí que nadie me atienda, porque además para que me colen en una capacitación o que me hagan caso tengo que entrar a un chat. No. Yo quiero tener a alguien que me platique, que sea una persona, que es un colombiano que está ahí, que cuando tengo una duda, él está ahí para resolvérmela. Y si mi distribuidor no sabe cómo resolver mi duda, mi distribuidor tiene el respaldo de un corporativo con 130 pelados, 130 personas que están especializados en esto, que le van a ayudar al distribuidor a resolver la duda a su contribuyente. Tenemos áreas específicas para apoyar a los distribuidores, que es una área que se llama Project Manager. Ellos están ahí, únicamente su trabajo es atender las dudas de los distribuidores para ayudarles a resolver las dudas de sus clientes. Tenemos el área de formación, que es la que capacita a los distribuidores para que precisamente prácticamente sepan todo lo que les ponen a sus clientes. Tenemos el área de finanzas, que es el área que se encarga de tener al corriente los pagos de las comisiones de los distribuidores. Tenemos el área específicamente de desarrollo. Eso es bien importante. Nosotros somos un desarrollador de soluciones. Somos una fábrica. Aquí en México y en Colombia nosotros desarrollamos las soluciones. Tenemos un staff de 60 ingenieros que todos los días están desarrollando lo que la DIAN está pidiendo como nuevo y que están mejorando la experiencia de nuestros clientes. Eso en algún momento va a ser la diferencia enorme entre el grupo de proveedores tecnológicos y el otro, que la mayoría utilizan outsourcings para resolver las nuevas necesidades que plantea la DIAN o las actualizaciones de la DIAN. Nosotros tenemos aquí a nuestros ingenieros que lo están haciendo. Entonces respondemos más rápido, respondemos de mejor manera y el distribuidor sabe que tienen a la fábrica detrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? María Camila, decirle a María Janet, oye, yo quiero ser distribuidor, ella te va a preguntar de cuál quiere ser. Aprovecho para María Camila y todos los presentes aquí en el chat he estado colocando un link de registro para que por favor se registren, perdonen la redundancia, para compartirles mayor información, entre ellos estas memorias y el link del video.
Sí. como que está quedando grabado y vamos a tener continua comunicación. Y los va a contactar María Janet o alguien del staff de María Janet para decirle, oye, fíjate que tengo tu dato de que tú estuviste en la plática y estás interesada en convertirte en distribuidor autorizado de Claro que facturación. sí. Correcto. Pablo, tenemos varias personas con Dígame, manita levantada y dígame. tenemos... Muchas gracias, muy amable por la Gracias, María información. Camila, por participar. Gracias, María Y Camila. tenemos preguntitas Una por el chat también. última preguntita, de pronto, sí, pues no Dime. sé si el señor Paula, antes de que... Dime. No, yo no me tengo que ir, yo aquí voy a estar un rato con ustedes, así que no te preocupes. O la señora María Janet, ¿saben algo acerca de si se aplaza el tema de la resolución 85 que se habilitaría mañana acá en Colombia? No, bendito sea Dios, no hay aplazamiento. ¿Y por qué digo bendito sea Dios? Precisamente estoy hablando a nombre de mi red de distribuidores. ¿Qué va a suceder? Sí es pronto el tema de lo de la emisión de eventos para título valor, recepción más los eventos título valor. Sí es pronto, no está listo todavía el entorno tecnológico de la DIAN en relación con todos los proveedores tecnológicos. Todavía va a ser una etapa esta semana, probablemente la siguiente, en la que va a haber inconsistencias, va a haber caídas, va a haber todo esto porque no está listo al 100%, pero está al 90%. Entonces, hacer un aplazamiento por parte de la DIAN hubiera sido un error muy grande. No, y nosotros estamos muy preocupados, pues hablo directamente pues con el tema con mi papá, porque digamos, hoy hablamos con una cliente que me pidió amablemente que hablara consigo y me dijo, Camila, ¿qué hago? Hablé consigo y me dijo, no, hasta el 22. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decirle, venga, no me vaya a facturar nada a crédito en este lapso de días porque me van a desconocer el costo, que es la preocupación de nosotros, que en este momento nos desconozcan hoy no, pero que en 2, 3 años, porque si la declaración no queda en firme rápido, que nos desconozca ese costo al final y el problema sea para nosotros. Entonces, ese es el mayor afán que nosotros tenemos, porque de habilitar no nos habilitamos, pero el problema es que no vayamos a tener ningún inconveniente. No te preocupes, mira, el tema es así. Y voy a aprovechar para explicar un poquito más este tema de los documentos de título de valor electrónicos. Cuando una transacción entre un comprador y un vendedor de un bien o servicio es a crédito, el que adquiere el producto o servicio y decide pagar a crédito tiene que generar dos acuses indispensables. Bueno, primero tiene que recibir la factura de manera electrónica, ¿no? Porque pues, si no recibes la factura de manera física y luego generas acuses electrónicos, no tiene lógica. Recibes en un buzón la factura electrónica y tienes que emitir dos acuses. El acuse de recibo de la factura electrónica, eso lo va a hacer el comprador únicamente si cumple los requisitos de la factura, ¿no? Si cumple los requisitos de la factura, y aquí en FacturaActer va a ser un botoncito, ¿no? Con un botoncito, pum, generas el acuse de recibo de la factura. Después, reviso el producto que me estás vendiendo o el servicio que me estás vendiendo y digo, ok, perfecto, también está bien el producto o servicio, de acuerdo a lo que platicamos, y genero el otro acuse, que es el de recepción del producto o servicio, ¿no? Con esos dos acuses, yo ya puedo deducir esa factura, que yo que soy el comprador. Y hay un tercer acuse, que es el acuse de, perdón, denme un segundo aquí, es de, denme un segundo que por aquí lo tengo. Es que siempre se me va esa frase. Es el acuse, la aceptación expresa, perdón. La aceptación expresa, yo como comprador la puedo hacer, que es otro clic, un tercer clic. Si yo no hago una aceptación expresa como el comprador, después de 72 horas de haber emitido los dos acuses, el de recibo de la factura y recibo de la mercancía, se genera una aceptación tácita. ¿Esto qué implica? Para empezar, el comprador a crédito ya puede deducir esa factura, ya puede hacer deducibilidad de esa factura. Y después, el vendedor a crédito, cuando recibe la aceptación expresa o pasan las 72 horas y se genera la aceptación tácita, él ya puede inscribir su factura, por ejemplo, a factoring, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahorita que empieza este tema mañana, ¿no? El 13 de julio. Pero el contribuyente dice, ok, yo ya compré créditos de recepción de un buzón pero ya quiero generar, ya estoy recibiendo facturas a crédito
y ya quiero generar la aceptación, el acuse de recibo de la factura. Y tranquilo, no pasa nada. Es que tengo que hacer deducible la factura. Tranquilo, no pasa nada. La DIAN ya nos dijo a los proveedores tecnológicos, tranquilos, háganle saber a sus clientes que es cuestión de una semana, si acaso 10, 12 días que esto quede listo, para que, y esto que te da con tranquilidad, que tú le puedes decir a tus clientes que van a poder hacer deducibles esos documentos dentro del periodo correspondiente. A lo mejor al que le urge un poquito más es al emisor de la factura, ¿no? Oye, pero necesito que me hagas eso porque la quiero meter a factoring. Perdón, todavía no se puede hacer electrónico. La DIAN nos dice, y tienen razón, resulta ser que este proceso no lo hacían. Y ahora que dijimos que lo van a empezar a hacer, ahora ya le urge a todo el mundo, ¿no? Tranquilos, es un paso más en el proceso de migración a los documentos electrónicos. Todos estamos en este proceso de aprender, de dejar las cosas listas y hay que hacerlas bien. Apresurarnos y acelerar las cosas nos va a complicar. Que se preocupan por es que las multas, si yo me atraso 5, 10 días por este asunto, obviamente la DIAN no te va a multar sabiendo, porque empezó el 13 de julio, sabiendo que del 13 al 20 de julio todavía no estaban listos ellos. Obviamente esas fechas no te las va a tomar en cuenta, porque ellos saben que a fin de cuentas todavía no está listo al 100% esta comunicación entre proveedor y autoridad. Pero no se preocupen, va a estar listo. Entonces, les pido que le comuniquen así a sus clientes. Tranquilo, la DIAN nos está diciendo que hay que tener calma, que esto va a estar durante este mismo mes, que vas a poder deducir esas facturas que tú recibas. Lo importante es que ya tengas un buzón de recepción. Eso sí es importante para que ya las vayas recibiendo de manera electrónica y desde ahí mismo puedas generar los acuses. Si no, pues mientras ve comprando. Nuestros distribuidores ahorita ya están vendiendo los paquetes. Tenemos un paquete unificado que te permite con el mismo paquete emitir factura electrónica, recibir facturas electrónicas en un buzón y te va a permitir emitir los acuses de recibo y la aceptación expresa. En la misma herramienta. Listo, Nada más sí, mientras reciban y listo. Así que tranquilos. Por esta parte no se preocupen, vamos a estar a tiempo todos los proveedores. Todos los proveedores que lo tengamos, muchas gracias. porque no crean que todos los proveedores lo van a tener. Proveedores Claro que que sí. Listo. Muchas gracias y muy amable por toda la información. No, de nada. Síganme diciendo, Bueno, ya que estoy. Cristian, tienes la palabra. Estabas ahí en la filita. Cristian, abre el micrófono. Ya, creo que ya escuchamos a Cristian. Había otros, ¿no? Dice, aquí una pregunta en el chat. Okay. Dice Lila, ¿cuánto tiempo usaron el documento soporte con no obligados en México? Aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Después se convirtió en factura se llamaba el sector primario, pero ya era una factura. Ya era una factura electrónica completa y se llamaba factura de sector primario. Y después, pues desapareció, ¿no? En Colombia, pues ya llevamos 3 años y medio en este tema de la migración. Todavía apenas va a la fase de documento de soporte electrónico y probablemente se quede por ahí un par de años y después ya cuando la DIAN considere que ya es momento correcto de que todos generen una factura electrónica, pues ya tendrán que hacer el cambio. Y si no, se puede quedar un buen tiempo el documento de soporte electrónico. Lo que pasa es que el documento de soporte electrónico, al que obliga a generarlo es al comprador, ¿no? Del bien o servicio. Y a veces gana más dinero el proveedor, pero pues como no lo reporta porque no está obligado a reportarlo, y entonces el comprador dice, oye, este ganadero trae una camioneta mejor que la que yo traigo, y yo sigo haciendo documentos de soporte electrónico, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a evolucionar el asunto. Bueno, tenemos a Juan Carlos Hernández, un colega desde El Salvador. Él tiene varias preguntitas aquí en el chat, pero sí me agradaría saludarle y expresarle si puede dirigirse directamente. Abre el micrófono, Juan Carlos, para escucharte. Buenas noches. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos o Cristian. Cristian. Cristian, bueno, Cristian estaba ahorita en fila que no podía abrir el micrófono. Bueno, entonces se alista Juan Carlos Hernández y escuchamos a Cristian. Dinos, Cristian. Cristian. Listo. La pregunta es la siguiente. Con el tema de la recepción para la facturación electrónica, acá en Colombia hay una figura que es los que utilizan el sistema gratuito de la DIAN. ¿Qué pasa con el tema de la recepción? ¿La DIAN también tiene publicado
o simplemente tiene que ser con un proveedor tecnológico? Es correcto. Miren, ¿Por qué la pregunta? siendo honestos, el tema gratuito Sí, señor. El tema gratuito es un tema que tiene que ver con la Emisión. casi obligación de una autoridad, que así se replicó en todos los países, sucedió, de darle la opción a los contribuyentes más pequeños de hacer la emisión de la factura electrónica, ¿no? Incluso en el caso también hasta la nómina en caso de que tú tengas un solo empleado y en fin. Pero no implica que la DIAN vaya a seguir desarrollando soluciones gratuitas, porque no es viable. Tiene que dedicarse más bien a otros temas que le corresponden más, como la recaudación, a estar ofreciendo soluciones gratuitas. Es muy costoso desarrollar soluciones tecnológicas. Entonces, tiene que ser con un proveedor tecnológico. Ok, muchas gracias. De nada. Juan Carlos, ¿estás listo? Juan Carlos. Juan Carlos Hernández. Bueno, Yasmín pregunta, no tengo el micrófono, por eso no. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Yanet. Mucho gusto. Mucho gusto. Felicitarle por el reconocimiento que recibió este día. Muy bien merecido. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Paolo, es un gusto también conocerlo a través de este medio y saludarlo. Estaba viendo por aquí que ya una de las preguntas ya la tengo. Okay. Fíjense que le comento así a grosso modo. En El Salvador estamos en proceso de implementar lo que es facturación electrónica. Por el momento es un tema que se tiene, como dicen, que el Ministerio de Hacienda, que es el que se encarga de los tributos en el país, ha dado algunos lineamientos de cómo adoptar lo que es facturación electrónica, pero es a través de implementar, es un protocolo, parece, que hay que adoptarlo dentro del sistema SAP o ERP que se tenga. Entonces, pero estoy viendo que el sistema que ustedes manejan es independiente, no es como un enlatado, ¿o me equivoco? Perdón, y volviendo a este punto, la pregunta es, en caso de que se adopte aquí en el país, que se va a implementar, porque se va a implementar, su sistema está diseñado para poder adaptarse a un sistema administrativo, ERP, en el cual pueda jalar la información desde los módulos de inventarios, determine costo, etcétera. Puede hacer ese híbrido entre el sistema de ustedes y el que tenga, en este caso, la necesidad de implementarlo en su empresa. En El Salvador, no. No, porque los lineamientos son completamente diferentes por país. Nosotros hubiéramos querido que fuera, por ejemplo, ya se hizo en México, ahora vamos a Colombia y nomás es replicar y listo. No, es mucho más complejo que eso. Cada gobierno de cada país establece lineamientos distintos, entonces todo el desarrollo tecnológico es diferente. Entonces, eso, por ejemplo, que tú dices, sí se puede hacer aquí en Colombia desde una solución que tenemos, que es un gestor empresarial, pero para Colombia, para El Salvador no. Perdón, pero ¿qué más quisiéramos? Bueno. Por ahí en estos días conversaba con un amigo de Bolivia también, en el cual están en ese proceso, pero es que hay manos arriba que no permiten que eso continúe, ¿no? Que el tema fluya. Sí, entonces, como dice Pablo, cada país tiene su propia normativa y hay que mirar desde allí, desde esa normativa hacia dónde proviene o cómo se proyecta el proceso. Sí, y mientras más pequeño es un país, más tarda en establecerlo. Parece mentira, debería ser más sencillo, ¿no? Por el número de contribuyentes, pero no es así, es inversamente proporcional. Así es. Evelyn Quiroz, ¿puedes abrir mi micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Evelyn, bien, gracias.
Quería hacer una consulta, pues entré un poquitico tarde. Quería saber si para convertirse en representante de la marca de factura TESH se tenía que entrar con algún número de clientes o desde cero. No, puede ser desde cero. No, de hecho, mira, obviamente el contador es la figura perfecta para ser un distribuidor autorizado, ¿no? Por lo que les decía, que es el primero que le pregunta el contribuyente. Y aproximadamente el 60% de nuestros distribuidores son contadores, pero tenemos también gente que fueron dueños de imprenta, que ya tenían a los clientes cautivos, y tenemos hasta amas de casa, ¿no? Que de repente dicen, oye, pues yo quiero tener un negocio porque, pues no, en la misma casa precisamente estamos pensando que no podemos nada más tener los ingresos de una sola, necesitamos dinero y perfecto, ¿no? Y yo conozco gente y tengo a alguien que a fin de cuentas Facturatec me capacita y yo puedo explicarlo. Y es decir, no necesitas tener ya un grupo de clientes cautivo para hacerlo. Si traes un grupo de clientes cautivo, obviamente es más fácil, pero te decía yo, nosotros te capacitamos para que tú puedas desde cero, sin ningún cliente, precisamente aprovechar las herramientas que tenemos nosotros, los materiales que tenemos nosotros, los videos, los tutoriales, todas las presentaciones que tenemos, para que tú levantes la mano y les digas a todos, yo soy un distribuidor autorizado de facturación electrónica y me capacitaron para hacerlo y además ahí atrás tengo el respaldo de toda esta gente de Facturatec. Entonces, por esa parte no te preocupes. Muchísimos, así empiezan, de cero. Muchas gracias. A Con ti, gusto. Evelyn, por participar. Recuerden registrarse entonces para poder tener contacto con ustedes luego y poder conversar más detalles sobre el tema. Lo mismo le digo a Yasmín, que está preguntando lo mismo, que cómo puede generar los ingresos con Facturatec, pues también para ella va la respuesta. Dice los intereses distribuidores. Dice Patricia, ¿qué pasa si después de las 72 horas necesito devolver materia prima que en su momento le di recibido, pero ahora que lo uso me sale defectuosa o con problemas de calidad? Y Para decir eso son que no las se puede 72 hacer nota crédito. Para eso son las 72 horas. Es responsabilidad de quien recibe el producto. De entrada, si tú recibes el producto y te das cuenta de que no está al 100%, entonces no generas un acuse de recibo, al contrario, generas un acuse de reclamo sobre el estado del producto de este servicio para que tu proveedor haga los ajustes necesarios y le condicionas el acuse de recibo de las mercancías. Si tú no revisaste bien en el momento, generaste el acuse de recibo de las mercancías o servicios y no han pasado las 72 horas, todavía puedes generar el acuse de reclamo y el contribuyente, como no hay una aceptación expresa y no se genera una aceptación tácita porque no han pasado 72 horas, tiene que resolverte este tema. Entonces, digamos que tiene 72 horas para volver a revisar a detalle los productos y generarlo. Los demás son arreglos internos entre proveedor y vendedor, ¿no? Sí, Ya sí, no te vuelvo a comprar, maestro, no me devuelves esto, no te vuelvo a comprar, listo, Dios. Bueno, continuemos entonces, continuemos, Pablo, si todo. Pero la pregunta decía, ¿se puede generar una nota de crédito, de débito? Sí, se puede. Y se tiene que volver a hacer otra vez el proceso del acuse de recibo y de la factura y de las mercancías. Sí, se puede hacer y se repite el proceso. Listo. Dice Nancy Quintero, buena la aclaración para tener tranquilidad si los operadores tecnológicos aún están trabajando para el debido cumplimiento de la resolución 85 de abril 8 del 2022. Correcto. Bueno, dice Patricia otra vez, pasadas las 72 horas se utiliza la materia prima en muchas ocasiones, pero ya es como un comentario. Lo mismo, no, pero lo mismo que comenté, ¿no? Se genera una nota y se vuelve a hacer el proceso, ¿no? Bueno, Pablo Tulio, me abre el micrófono, Pablo. Tocayo, que le hicimos Pablo aquí. Tulio. Hola, buenas noches. Hola, Pablo. ¿Cómo está? Bien, Pablo, aquí escuchándote, contanos. Okay. Bueno, es una pregunta relacionada con la parte del acuse. Si, digamos, nosotros tenemos una cooperativa, vinculamos a productores cafeteros, obviamente, pues nosotros les ofertamos lo que es fertilizante a crédito a ellos, pero pues entonces frente a ese adquiriente nos genere ese acuse, pues ante la parte del manejo tecnológico que ellos tienen, pues es muy limitado esa situación.
pues nosotros miramos que va a ser, digamos, a ver, presentar dificultad en cuanto ellos generen ese acuse del recibido del documento y recibido de la mercancía. Entonces ahí pues solamente, digamos, quedaría lo que es la aceptación tácita para nosotros como cooperativa o cómo sería esa situación ahí. Entonces, pues lo que... Si tú no disculpe, recibes, ok, si tú eres el que vende como cooperativa Sí. el producto y tú no estás generando una factura, ¿o sí? Sí, nosotros generamos la factura de venta del fertilizante al agricultor. Si tú ¿Sí? entregas una factura electrónica, el Y que te está comprando a crédito, porque a fin de cuentas el que está poniendo las condiciones comerciales es él. Si por ti fuera, ¿no sería mejor que te pagara en efectivo? En una sola sí, obvio, sí, Ah, bueno. claro, Entonces, el que exactamente, está sí. poniendo las condiciones de pago es él. Entonces, él tiene que responsabilizarse por tener las posibilidades de generarte el acuse de recibo de la mercancía y el acuse de recibo de la factura. No puede poner como pretexto que, es que por aquí no hay buen internet, entonces no vendas a crédito. Porque si tú vendes a crédito, sabes que tienes estas obligaciones. No vendas a crédito, pagan una sola exhibición y te olvidas de eso. Tú recibes la factura electrónica, listo, le aduces y se acabó. Entonces, la DIAN ha sido muy claro en ese sentido, ¿no? O sea, no puedes argumentar en una transacción a crédito que por alguna razón o por la otra no has podido tener acceso a la tecnología para emitir los acuses de recibo. Porque tú al comprar a crédito te responsabilizas de esto. Entonces, por esa parte no te preocupes, ellos te lo tienen que generar. Porque además de todo, si no, ellos no pueden deducir esa factura. ¿Y de qué les sirve una factura electrónica que tú les generes si no la pueden deducir? ¿No pueden decir los costos y gastos? ¿Para qué más como comprobante? Entonces, no te preocupes. ¿Qué va a pasar? Cuando tienen que generarte el acuse de recibo de la factura, tienen que generarte el acuse de recibo de la mercancía, y lo que pueden hacer es no emitir la aceptación expresa. Y es así, después de 72 horas de haber emitido las dos aceptaciones, se genera la aceptación tácita y listo. Ok, gracias, mi amor. No, con gusto. Listo. No tengo más preguntitas por acá, más manito levantada voy a mirar. Entonces, ¿podemos continuar? Bueno, ya no falta más, Marianet, que concluir diciéndoles que es por algo pasan las cosas. Es un dicho que no podemos negar a nadie. Por algo pasan las cosas. Por algo coincidió que ustedes estuvieron aquí. Por algo coincidió que ustedes tuvieron el tiempo para asistir a esta plática. Por algo coincidió que ustedes escucharon lo que teníamos para platicarles a ustedes. Y por algo están ustedes en la posición estratégica, en el momento estratégico en el que están. Dejar pasar una oportunidad así, a lo mejor ustedes piensan, no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada. Pero les vuelvo a decir lo que les dije hace rato. Háganse la pregunta ustedes mismos. Estoy seguro que quiero voltear en 10 años, en 20 años, y voltear a ver que un grupo de tipos que estudiaron lo mismo que yo, les fue muy bien porque aprovecharon lo que yo no. Estoy seguro que no me va a afectar. Estoy seguro que no me va a pegar ver que este tipo tiene una casa nueva, un coche nuevo, que se va de vacaciones, y yo no, habiendo hecho lo mismo, estudiado lo mismo y leído lo mismo. Háganse esa pregunta. Si su respuesta es, no, obviamente no estoy dispuesto a aguantar esto, contacten a María Janet. Ella ya les atenderá personalmente, dejen su registro, o alguna persona de su staff los contactará. Y ustedes aprovecharán esta oportunidad para ganar dinero que ni siquiera tenían pensado que podían ganar, que es mucho, y que lo van a ganar durante mucho tiempo. Nubia levantó la manito, démosle la oportunidad a Nubia y con Nubia nos despedimos, ¿vale? Nubia, te escuchamos. Nubia García. Nubia, abre el micrófono, Nubia. Ahí, buenas noches. Buenas noches, Nubia, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Pues la verdad es que, les voy a ser muy sinceras, uno oye mucha bulla en la calle sobre este tema de la facturación electrónica.
Entonces, hemos tratado de reunirnos con algunos colegas y si nos puede aclarar la diferencia entre documento, soporte electrónico y nómina electrónica. Pues la Y diferencia, ahorita te lo respondo, Ana. sí, ¿Y qué más? y hasta donde yo sé, la factura electrónica de la de venta la entrega a quien le compran el producto, pero no está obligado a hacer la diligencia ante la DIAN. Se supone que la debe hacer quien compra, pero para no salir del mercado deberá sujetarse y hacer el ejercicio completo de entregarle al cliente esa factura. No, Y ya- mi pregunta es, ¿qué pasa con una persona que no es responsable del IVA, que no factura, pero tiene esta necesidad de facturar? ¿Tendrá que volverse un facturador electrónico y puede hacerlo a través de la DIAN? Sí, todas estas preguntas prácticamente están relacionadas. Primero te respondo lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre una factura electrónica, entre un documento de soporte electrónico y entre una nómina? Son tres documentos completamente diferentes. Bueno, dos no tanto. La factura electrónica es una factura que emite quien está entregando un producto o servicio para recibir un pago por este producto o servicio. Hay un tabulador, de acuerdo a la DIAN, que te obliga precisamente a generar una factura electrónica de acuerdo a los ingresos que presentes o a ciertas características. Hay otro grupo de contribuyentes que no están obligados a facturar electrónicamente todavía por sus características. En ese caso, ellos pueden seguirle vendiendo sus productos o servicios a sus clientes, y el cliente es el que tiene que generar un documento, que es el documento soporte, en el cual soporta o sustenta ante la autoridad que hubo una transacción económica por producto o servicio. Es decir, como yo no estoy obligado a facturar, yo no le informo a la DIAN que hubo una transacción, se le informa el que me compra. Y esa factura, ese documento de soporte me permite a mí deducir eso que estoy pagando. Por otra parte está la nómina electrónica. La nómina electrónica es un documento que tiene que emitir una empresa que tiene, bueno, una persona física o natural que tiene una persona registrada en su nómina, es decir, un empleado que tiene registrado como tal. Ahí, por ejemplo, las empresas utilizan los dos documentos. Puede ser que yo tenga 3 empleados y entonces mensualmente tengo que generar una nómina electrónica de cada uno de ellos. Entonces hago 3 nóminas electrónicas y hago 2 documentos soportes, porque la persona que hace la limpieza en mi empresa y la persona que me vende a lo mejor el líquido con el que limpia la persona de limpieza, ellos no están obligados a facturar, pero yo quiero deducir ese costo. Entonces genero 3 nóminas y 2 documentos soportes, ¿no? Y es el mismo proceso. Ahora, siguiente Que pregunta. sería como trasladar la nómina convencional o lo que se hacía en un software, trasladarla a una nómina electrónica. Y hay unos plazos, ¿cierto? Sí, pero ya están encima de plazos todos, ¿eh? De hecho, si no, una empresa hoy en día que no está haciendo nómina electrónica ya está fuera de tiempo, porque incluso ya Es están que, tipos hasta ¿por las qué le hago? pequeñas, hasta un empleado ya están fuera de tiempo. Es que porque le hago esta pregunta. El cliente que tengo nunca ha llevado contabilidad, ¿sí? Pero yo le estoy haciendo el proceso para que se habilite por la DIAN. ¿Sí? ¿Sí? Pero él al hacer eso queda amarrado a que debe presentar la nómina electrónica y a su vez deberá llevar contabilidad. Pues sí, a fin de cuentas, eso es el paso. Todas las Y personas básicamente el documento soporte es, digamos, un atrevo que se le da a los no responsables del IVA, porque a la final todos tendremos que estar en la misma línea, ¿no? correcto, Todos facturando electrónicamente y haciendo la nómina electrónica. tarde o temprano todos, así es. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces con Nubia hemos cerrado ya este evento de hoy. Muy bien. Bueno, por acá Víctor también se animó. Víctor González, aprovechemos pues antes de que nos vaya Pablo. Dinos, Víctor. Víctor. Víctor, abre el micrófono. Buenas noches. Buenas Disculpe, noches, es que Víctor, tranquilo.
Gracias. Lo que pasa es que llegué un poco tarde, pero estaba interesado en el tema que están tratando. La pregunta es si el programa este de Facturate tiene todos los módulos completos, aparte de la facturación electrónica, nómina electrónica, el módulo de contabilidad, inventario, para uno ofrecerlo a los clientes. Completo. No, fíjate, nosotros no somos un software de contabilidad, porque además la contabilidad electrónica todavía no existe en Colombia. Cualquiera que te diga que está vendiendo contabilidad electrónica te está mintiendo. Todavía no están listos los lineamientos para la contabilidad electrónica en Colombia. Lo que están haciendo es contabilidad normal en base a documentos electrónicos. Los softwares hoy en día te siguen ofreciendo lo que te ofrecían desde hace 10 años, la posibilidad de llevar tu facturación electrónica. Hay proveedores tecnológicos que te ofrecen el módulo que te lleva a la contabilidad electrónica y que te permite emitir los diferentes documentos electrónicos. Pero como bien mencionaba hace rato María Camila, son caros, son muy costosos. ¿Por qué? Porque te están haciendo un doble cobro. Te están cobrando por el uso del software para la contabilidad y te están cobrando por los documentos electrónicos y te están metiendo un sobreprecio notable porque piensan que dependes de ellos. Nosotros, por ejemplo, y eso lo saben nuestros distribuidores y por eso les va tan bien, tenemos la opción de conectar de manera remota a través de web service a softwares de contabilidad. Tenemos conectados aproximadamente a 170 softwares de contabilidad que ellos no pueden generar los documentos electrónicos porque no son proveedores tecnológicos. Sin embargo, conectan su software con nosotros. Los clientes compran los documentos electrónicos con Facturatec y llevan su contabilidad en el software con el que estaban utilizando antes. Porque está conectado, es una conexión, es como un enlace entre el proveedor tecnológico y el software. Perfecto. Nosotros somos una empresa que ya tenemos experiencia en esto desde hace 10 años en México. Nosotros ya estamos desarrollando la solución de contabilidad electrónica sin que siquiera todavía estén establecidos los parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos de por sí una solución aquí en México. Y mientras estamos desarrollando toda la base para tener la contabilidad electrónica como tal realmente, para ofrecerla a los contribuyentes. Pero tengan cuidado, cualquiera que les ofrezca, bueno, yo te ofrezco también contabilidad electrónica, es falso. Todavía no existe ni siquiera la figura de contabilidad electrónica en Colombia. Ok, de acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, hay que mirar son los costos de ese servicio para ofrecerlo a los clientes. Sí, exactamente. Y tenemos todas las soluciones que necesita un contribuyente hoy en día, los tenemos disponibles. Es la emisión de facturas electrónicas, la emisión de documentos de soporte electrónico, la emisión de nómina electrónica, la recepción de documentos electrónicos y la generación de acuses de título valor, que es muy importante actualmente. E incluso, para que lo vayan sabiendo ustedes, a partir del próximo mes nuestros clientes, los usuarios de Facturatec, van a tener la opción de hacer factoring, solo por ser clientes factoring con una entidad financiera que no es bancaria, con los valores más bajos de costo de comisión y sin que ocupen un crédito bancario. Y para hacer factoring desde las pymes, no necesariamente con empresas grandes. Entonces, seguimos sumando y sumando soluciones para nuestros clientes. Y además es en línea, no es un software al que estés amarrado en un escritorio. Ok. El tema que no escuché el inicio fue de que hay una comisión acá para el contador también. De hecho, estoy compartiendo, ¿no? Imagen todavía. Sí, ahí dice, tenemos varias opciones de negocio, tenemos varias licencias de distribución para que tú ganes desde el 25%, el 25%, hoy, el 35% o el 40%, dependiendo del monto de inversión que quieras durante los años que quieras, con los clientes que quieras y ganando, y teniendo un ingreso recurrente y constante. Es decir, con cada compra y recurrente, tú ganas esa misma comisión. Es correcto. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Bueno, se animaron a hacer las preguntas ya cuando nos estamos despidiendo. Laura Valencia. Laura. Aló, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. ¿Cómo estás, Mariane? Bien, gracias. Bueno. Gracias por estar presente hasta esta hora con nosotros. No, sé que me gustan tus charlas. Una preguntita, qué pena. Una pregunta con relación a documentos soporte. Mi inquietud es, ¿esos documentos soporte se tienen que realizar diariamente o mensualmente o quincenalmente? Pues mira, dependiendo de la posición en la que estés, ¿no? O sea, tú tienes que generar un documento soporte
en estricta teoría, por cualquier transacción que tú generes con un proveedor, ¿ok? Ujú. Pero hay ciertas aristas que te permiten generar un documento de soporte por periodos, ¿no? Entonces, tengo un restaurante de mariscos, ¿no? Y a este pescador le compro el pescado todos los días y él me trae 3 kilos de pescado, pues no voy a generar un documento de soporte todos los días, ¿no? Aunque yo le esté pagando en efectivo a este pescador, el pescado que me trae, no le voy a generar un documento de soporte todos los días. Lo que puedo hacer es generar un documento de soporte mensual, por ejemplo, por todo lo que le pagué al pescador, siempre y cuando sea un pago en efectivo y que no haya salido una transacción bancaria, ¿no? Así de abierto puede ser este tema. Obviamente, el consejo que se le debe dar a los contribuyentes es trata de generar un documento de soporte lo más pronto posible, es decir, no te esperes al cierre del mes, de preferencia a lo mejor una vez a la semana, porque en el caso de que tengas alguna revisión por parte de la DIAN y no sustentes este tema, te puedes meter en una complicación, ¿no? Si tú estás en orden porque estás generando documento de soporte con cierta periodicidad, lo antes posible, entonces estás haciendo las cosas de la manera correcta. Muchas gracias, muy amable. De nada, con gusto. Bueno, Pablo, muchas gracias. No, pues a ustedes. Un placer platicar con ustedes. A fin de cuentas es nuestra labor, como proveedores tecnológicos y una responsabilidad que nos compramos aparte nosotros que venimos de este tema de México. Pues nosotros aprendimos antes, nosotros decidimos entrar en este negocio antes, sabemos cosas que son útiles a la gente en Colombia que nos ha recibido también desde hace 4 años, entonces nos sentimos comprometidos, ¿no? En ayudar al contribuyente colombiano a facilitarle las cosas. Nos da muchísimo gusto, nos da un enorme placer y cada vez que podamos aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Pablo. Yo sé que así es y muy agradecida con tu generosidad y tu tiempo y disponibilidad pues, para con todos nosotros poder ampliar siempre estos temas y usted sabe que este es su casa. Con gusto. Entonces, espero las memorias para compartírselas a los correos de las personas que se han registrado y subirlo al canal de YouTube, que luego les comparto el link. Bueno, muchas gracias. Regístrense para que les manden la plática completa. Los que llegaron tarde, por ejemplo, pues vale la pena que vean la plática completa, regístrense y les manden información. Muchas gracias, Mayanet, gracias a todos y un abrazo a sus órdenes. Esperemos que muchos de ustedes se conviertan en parte de esta familia Facturatec. Adiós. Bueno, Pablo, Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Yanet. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, muy amable. Bye, bye.